Muy buenos días a todas las personas que nos vieron a través del video promocional, se suscribieron a nuestro canal y nos han escrito. Un saludo para todos aquellos que nos ven desde México, desde Venezuela y desde Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si estás acá, es porque escogiste escuchar las voces de todos aquellos creativos que han tenido que librar difíciles batallas para hacer su obra, darla a conocer y lograr reconocimiento por ella. Bienvenidos a Vidas, Voces y Obras, el primer programa de televisión web dedicado a la creatividad. Para iniciar nuestro viaje contamos con la mano de una persona que se perfila como uno de los escritores más importantes de su generación. Considerado por la crítica como una de las promesas en cumplimiento de la literatura colombiana, Andrés Mauricio Muñoz ha conseguido su lugar gracias a su trabajo y su perseverancia. Autor de las obras Te recordé ayer, Raquel, Desasosiegos menores, Un lugar para que rece Adela y El último Don Juan. Ganador del concurso nacional de cuento de la revista Libros y Letras en 2006 con su cuento Una tarde en París. Primer lugar en el premio literario de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño con su cuento Pierna obstinada en 2007. En 2008 ganó el concurso nacional de cuento del taller de escritores de la Universidad Central con su escrito Carolina ya no aguanta más. En 2010, con su libro Desasosiegos menores, ganó la 6ª edición del concurso nacional de cuentos de la Universidad Industrial de Santander. Pero, ¿y quién es Andrés Mauricio Muñoz? Definido por sus allegados como una persona jovial y divertida, social y amable, Andrés Mauricio nos abrió las puertas de su casa y nos dio la confianza para ser el primer creativo que nos colaborara en nuestra búsqueda de las estructuras y los códigos de la creatividad. Veamos qué nos contó. En primaria yo me sentía cómodo, me sentía en un hábitat en el cual como me sentía a gusto con mis compañeros, jugábamos, es decir, como las inclinaciones que tiene todo niño, ¿ya? Pero yo no tenía amigos, y no tenía amigos por una razón particular, y es que en el barrio donde vivíamos, por razones que mi mamá comprenderá, a ella no le gustaba que saliera a jugar con otros niños. Entonces ella me quedaba en la casa y miraba por la ventana de los niños jugar, y ella, de pronto porque el barrio era inseguro, a ella le daba miedo que me fuera a pasar algo, que nos robaran, que eso, entonces ella no me dejaba salir a jugar con otros niños. De tal manera que en la escuela, es decir, en el colegio, era la oportunidad que yo tenía para estrechar mi relación con alguien de mi edad. Es decir, esa estancia, esos primeros 5 años de la primaria, pues fueron muy naturales y muy normales y me sentía a gusto. Cuando uno está pequeño casi ninguna decisión es difícil, ¿no? Es decir, todo es muy natural, uno tiene unos padres que le dan todo, uno tiene cariño, uno tiene amigos. Es decir, que la literatura no suponía ninguna decisión difícil, porque para mí escribir pues, sencillamente era dejar de salir a jugar fútbol, pero yo la pasaba bien escribiendo. De acuerdo con el psicólogo norteamericano Robert Stenberg, la realización personal de un individuo depende, en su mayoría, de la guía y el acompañamiento que recibe de sus padres. En el caso de los individuos creativos, estos rasgos se acentúan muchísimo más. A continuación, Andrés nos contará la influencia especial que tuvo la figura de su padre en su formación. El primer encuentro con la literatura es como muy instintivo por la devoción que tenía mi papá por coleccionar libros. Mi papá tenía una meticulosidad para construir su biblioteca, para disponer los libros, hacía una pila de libros con autores latinoamericanos, con autores clásicos, con literatura rusa. Entonces, de ver esa devoción que él tenía por entrar a la biblioteca, organizar sus libros y sumergirse durante horas a leer, y en algunas ocasiones compartía con mi hermana, le contaba de personajes, de épocas, de historias, yo empecé a darme cuenta de que había algo en los libros que era importante, pues a lo que me podía acercar. Pero pues en un principio estaba muy pequeño, de tal manera que el ejercicio solo consistía en ver a mi papá compartiendo con mi hermana, o entrar a la biblioteca y repasar los lomos de los libros y empezar a mirar los nombres de los autores, los títulos, sentarme al lado de mi papá cuando él estaba leyendo. Mi papá no le gustaba que lo interrumpieran cuando él leía, es decir, era como un rito que él tenía, pero a mí me gustaba hacerme al lado de él y mirarlo, y ver cómo sus ojos se movían sobre las líneas en el libro. Entonces yo creo que ese fervor, esa devoción y la aplicación que él tenía en la literatura y en el ejercicio de leer, hizo que eso fuera un acto natural para mí. Entonces sentí que los libros iban a estar siempre ahí y que me acompañarían. Y el de la escritura en particular
fue por una competencia, digámoslo, sana que desarrollé con mi hermana, en el sentido de que ella leía muchísimo, es una lectora voraz, y mientras ella leía 8, 10, 12 libros, yo leía 3, 4, y yo veía a mi hermana conversando con mi papá, compartiendo espacios, hablando de Ana Karenina, hablando de una cantidad de cosas. Entonces yo decía, pucha, yo no puedo igualarme al ritmo de ella. Entonces un día le dije a ella, usted lee más, pero yo escribo. Y me escribió un cuento. Ella lo leyó, y bueno, está bueno el cuento. Y a los 8 días ella llegó también con un cuento en máquina de escribir y me dijo, yo también escribo. Y yo leí ese cuento y me pareció maravilloso. Y una semana después me entero de que ese cuento era una transcripción de uno de Gabriel García Márquez que hizo ella en máquina de escribir. Entonces, yo creo que la escritura nació como esa competencia con ella, de querer diferenciarme. Pero en el momento en que escribo ese primer cuento, ese primer personaje, me doy cuenta que me gusta ese poder que da el oficio de escribir, ¿no? Ese poder de crear un personaje, armar un mundo para él y lanzarlo para que sea feliz, para que sufra, para que le pasen muchas cosas. Yo escribí cuando estaba muy pequeño, cuando tenía 12 años, una novela que se llama Adalia y sus hermanas, ¿ya? Una novela que escribí en una máquina de escribir que tenía mi papá, una Remington, y la escribí en hojas oficio, pero era obviamente un ejercicio de un niño, es decir, algo que yo hacía porque ya sentía esa devoción y esa pulsión por escribir, por crear personajes, por crear atmósferas. Eso fue lo primero que escribí. Después tenía una nota, una libreta de apuntes, y ahí recuerdo que escribí muchísimos cuentos. No recuerdo ya los títulos. Andrés Mauricio es un claro ejemplo de cómo no siempre los creativos se adaptan fácilmente a la escuela. Luego de pasar una infancia muy alegre, los años de la adolescencia fueron un poco más difíciles para él. En los próximos capítulos veremos por qué la escuela debe replantearse el lugar que le asigna a los creativos. Por lo pronto, veamos qué nos contó Andrés. En el bachillerato operó un mecanismo diferente. En bachillerato yo empecé a tener unas inclinaciones diferentes, empezó a gustarme muchísimo leer, empezó a gustarme muchísimo el deporte, y desarrollé una tartamudez impresionante, una tartamudez crónica. Yo no podía hablar, es decir, para mí articular una frase de 5 palabras era el proceso más tortuoso, y eso hizo que empezaran a generar lo que ahora llaman bullying. Me la montaban por mi lenguaje, por la forma de expresarme, porque yo no podía hablar. Entonces eso hizo que yo me empezara a encerrar sobre mí mismo y empecé a tener muy pocos amigos, 2 o 3 amigos, y con los demás yo no me sentía a gusto. Entonces empecé a ser un poco diferente, porque salía el descanso y me ponía a leer, porque no iba a fiestas con ellos, porque yo prefería estar entrenando atletismo. Entonces yo no iba a fiestas, no iba a bares, no iba a jugar billar, muchas cosas. Entonces para mí la estancia en la secundaria fue un proceso bastante complicado, y después nuevamente la universidad fue diferente. Es como si algo dentro de mí dijera, oiga, usted no puede seguir así en esa tónica, en esa dinámica, como pasó sus años de colegio, y en la universidad nuevamente me abrí. Con Andrés nos conocimos en la universidad, yo soy de Popayán también, y entré a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad del Cauca. Él iba un poco más adelantado, y bueno, yo llegué como primípara, y él me hizo, nos hicieron una broma a los primíparos, y ahí nos conocimos, que lo recuerdo mucho en la universidad. Por eso, digamos, fuimos amigos toda la universidad. Realmente nosotros ya empezamos a salir cuando estuvimos en Bogotá después de graduados, pero lo recuerdo mucho por eso, porque siempre estaba metido en actividades, muy social, conocía a todo el mundo, le presentaba a uno a todo el mundo, digamos que ha sido una persona muy carismática en general. Empecé a tener muchísimos amigos, amigas sobre todo, y creo que de los periodos que más he disfrutado hasta el momento de lo que fue mi formación académica fueron los años de la universidad. Después de ese proceso yo paré durante 13 años sin escribir una sola línea. Seguía leyendo, pero no volví a escribir. A pesar de la importancia cultural y económica que representa el trabajo creativo, en nuestro medio no siempre resulta tan fácil iniciarse en él. Factores externos al individuo, como los recursos, la presión social y las preocupaciones familiares en torno al trabajo creativo, pueden jugar un papel determinante a la hora de tomar decisiones. A continuación veremos las dificultades que Andrés tuvo en su camino por la literatura y cómo las sorteó. Yo dejé de escribir en primer lugar porque mi papá empezó a sentir un temor muy natural, supongo que de todo padre, de que yo me dedicara a la literatura. Él me veía, es decir, como tan compenetrado con las letras, que él dijo, este man no va a estudiar nada, este man se va a quedar ahí escribiendo cuentos.
Entonces, él empezó en una forma, digamos así, subrepticia, a dejarme comentarios sobre la literatura no sirve para nada, que era todo lo contrario al ejemplo vital que él me había dado. Entonces yo lo veía leyendo, yo lo veía disfrutar la literatura, pues me decía, no, la literatura no sirve para nada, los escritores se mueren de hambre, no sé qué, y era con esos comentarios así. Y yo estaba en una edad en donde, claro, a ti te empiezan a gustar otras cosas, quieres salir a la calle, quieres tener amigos, tenía también un fervor muy fuerte por el deporte, es decir, yo quería ser el primer campeón olímpico colombiano, algo que nunca logré, es decir, entonces como que en forma inconsciente la literatura fue quedando de lado, Él siempre tuvo, digamos, esa inquietud, siempre, y siempre lo tenía ahí como esa preocupación, que a mí eso me gusta, a mí eso me encanta, pero me dejé llevar como pues porque digamos que uno cuando está en el colegio y luego pasa en la universidad, pues es como muy influenciable. En esa época no había mucha opción, digamos, algo un poco más creativo como para que, digamos, que él escogiera. Entonces digamos que electrónica lo escogió influenciado por temas pues que no estaban como dentro de lo que él quería. Era como lo que yo llamo en mi primer libro de cuentos, era un desasosiego menor, era una voz que me decía por dentro, viejo, ¿qué pasó con la literatura? ¿Por qué no escribe? Entonces, cuando yo veía, recuerdo que en 1999, cuando vi todo el furor de Rosario Tijeras, que la escribió Jorge Franco, yo decía, pucha, ¿por qué no estoy yo ahí? ¿Por qué yo no estoy a la par de ellos escribiendo, produciendo? Entonces, eso empezó a reconfigurar para mí esa devoción por la literatura. Siempre tenía esa aflicción porque él quería hacer algo diferente, ¿no? Entonces, digamos que por eso siempre estaba ahí, eso ahí latente, y de hecho así empezó el primer cuento o sea, él empezó a escribir, a hacer cositas. Y lo primero que escribí después de esos 13 años de infertilidad productiva fue un cuento que se llama Granito de Arena. Y ese fue el cuento como que me acercó de nuevo al proceso de escribir. Y lo escribí porque un día me acordé, y a mí me gustaba mucho escribir, ¿qué pasó? Escribamos un cuento. Y empecé a escribir Granito de Arena, y para mí fue, es decir, como que me alborozó muchísimo terminar ese cuento y tener un cuento para mostrar a mis compañeros. Me acuerdo que el primer compañero al que se lo mostré se llama Víctor Mosquera, y a él le gustó el cuento. Y se lo mostré a la que hoy es mi esposa, que en ese momento era mi novia, y a ella le gustó el cuento. Entonces ese fue como el primer acercamiento nuevamente a volver a escribir. Yo algún día me encontré un recorte de un cuento, de un concurso de cuentos de Go, de Guía del Ocio, en un consultorio, y me llevé la revista y se la llevé por la noche. Y yo, mira, participa. Entonces, ay, no, ¿será? Sí, pues de una, pues ya que empezó como a escribir cositas, sácale, porque igual ahí usted empieza a ver cómo le va, le parece, a ver qué tal. Y de hecho le fue muy bien, o sea, claramente él ya había estado empezando a escribir antes, a hacer cosas, pero digamos que él se ganó ese premio y eso le impulsó a él muchísimo, porque dijo, bueno, o sea, sí tengo talento, no solo es que me gusta, sino que tengo talento. Después vino un libro de cuentos que se llama Realidades Dispersas, que son diferentes miradas, diferentes lecturas de la tragedia del Club El Nogal, un libro que permanecerá inédito porque son primeros esbozos, primeros ejercicios, y ya después viene lo que ya se conoce de mi obra publicada. Donde sí fue una decisión difícil es cuando yo escribo ese primer cuento y cuando escribo el libro de cuentos Realidades Dispersas, me doy cuenta que soy un ingeniero que escribe. Yo no quería ser un ingeniero que escribe, yo quería ser un escritor. Pero también era consciente de que la literatura no me iba a dar el sustento para construir un hogar, para mis hijos, para mi esposa, para mis cosas, ¿ya? Es decir, que si yo quería en forma conjunta, en equipo con mi esposa, construir un hogar, necesitaba algo que me diera dinero. Entonces yo decía, no puedo prescindir de la ingeniería, tengo que seguir siendo ingeniero. Y yo le decía, pues inténtelo, hágale, porque igual si a usted le gusta, saque el tiempo, ¿no? Porque uno se deja llevar por el día a día. Y una de las decisiones más difíciles ahí es decir, bueno, vamos a buscar un espacio para escribir. ¿Y cuál era ese espacio? Me era otro que madrugar muy temprano, 4 de la mañana, 4:30, cansado, agotado, pero había que levantarse. Y yo creo que mantenerme firme en ese rigor, en esa disciplina, ha sido una de las decisiones pues, más difíciles, pero a la vez más satisfactorias que he tenido. A Andrés Mauricio Muñoz lo conocí en la forma personalmente más ideal, y fue bailando. Y fue en Cartagena, porque se estaba dando el Hey Festival de Literatura.
Y entonces, después de las conferencias de todo el día, pues había también una agenda festiva. Creo que fue como a la tercera noche que coincidimos en un lugar y empezamos a hablar, ¿no? Empezamos a hablar ahí en un rincón. Nos olvidamos de bailar y nos pusimos a hablar de literatura. Pero yo me cago de la risa viendo bailar a Andrés Mauricio. La verdad es que Andrés escribe muy bien y baila también a partir de su imaginación. Yo creo que la imaginación de Andrés va por un lado y la canción va por el otro, y el cuerpo de Andrés está como tratando de juntarlos a los dos, la imaginación y la canción. Entonces yo creo que todos los amigos le hacemos rueda, porque esa forma de bailar electrónica mientras suena una cumbia, eso solo puede hacerlo Andrés Mauricio. Entonces, y también pues la capacidad de echar chistes con cara de palo. Él llega así con una historia bien truculenta, trágica, tipo Hitchcock. Y de pronto, cuando ya tú estás a punto de llorar o algo así por el estilo, suelta la risa. Pero se está riendo es de ti, de la reacción tuya, no del chiste que ha echado. Entonces uno termina corriendo detrás de él para tratar de darle un puño en la cabeza. El cambio principal radica en la posibilidad de tener un universo de lectores más amplio. Cuando escribía era esa soledad del escritor que escribe y quizás le lee su padre, le leen sus amigos, pero no más. Pero la posibilidad de tener ahora unos lectores que me escriben, gente que no conozco, que me escriben desde Valledupar y me dicen: leí su novela, leí su libro de cuentos, me compenetré con este personaje, reí, lloré. Eso para mí creo que es la diferencia fundamental, ¿no? Y bueno, y entonces somos muy buenos amigos, en el mejor sentido en que uno puede entender la amistad, y es ayudando al otro a ser mejor de lo que se es, a pesar de sí mismo, porque limitaciones tenemos todos. Entonces si hay algo de lo que estoy agradecido es de un amigo y sobre todo de un lector como Andrés Mauricio, que me lee y me vuelve mierda las cosas, ¿no? Los cuentos, los proyectos de novela, los guiones, todo eso. Yo nunca pensé que fuera a ser un escritor profesional y en general esa decisión nunca se tomó. Sencillamente yo quería escribir porque eso me alegraba, porque me regocijaba con la vida. Y empecé a escribir, pero cuando aparecen los primeros premios, concursos nacionales de cuento, cuando un editor me dice: oiga, vamos a publicar su libro porque fue finalista en un concurso, pues poco a poco, en forma paulatina, me voy dando cuenta de que estoy enfrentado con la realidad de ser un escritor, tener unos lectores. Y creo que en algún momento, quizá esa decisión no se ha tomado todavía, pero en algún momento yo tendré que dejar de lado la ingeniería y escribir, y en ese momento me daré cuenta que la decisión tengo que tomarla. Voy a dejar de ser ingeniero y voy a escribir, y voy a vivir de las regalías o de lo que me paguen por los eventos a los que asista, los talleres, los cursos, eso. Es decir, yo creo que esa decisión aún no se ha tomado, pero yo me siento ya un escritor. En la segunda parte del Maestro del Instante, la génesis de cada una de las obras escritas por Andrés Mauricio. Hay una fotografía que muestra el cuerpo de un hombre en estado avanzado de descomposición. En la parte izquierda del cuello es posible ver la hendidura de una herida. La textura de la piel luce dura y correosa, sobre todo en los brazos. Parece que la piel ha comenzado a adosarse al esqueleto. El cuerpo está sobre una especie de fango y en algunas partes de la cara las bacterias han estado laboriosas. Esta fotografía nunca llegó a la fiscalía, que hizo todas las diligencias de levantamiento cuando unos niños que jugaban fútbol encontraron el cadáver.